Buen día, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá entonces en una nueva clase para ver legados y a ver algunas nociones generales como para poder entender y que ustedes puedan estudiar este tema, ¿sí? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una disposición testamentaria por la cual el testador realiza una atribución patrimonial en favor de determinada persona que es llamado legatario. Nosotros, de este concepto, nos queda claro entonces que se trata de una disposición testamentaria, ¿m? Es una liberalidad que versa sobre un objeto u objetos determinados y es en favor de una persona determinada también, denominada el legatario, que va a ser el beneficiario de esta liberalidad. Cuando nosotros vamos a estudiar algún manual de sucesiones o vamos a estudiar en algún tratado, vemos que en la doctrina los diferentes autores, al momento de hablar del legado, para tratar de robustecer esta definición que nosotros acabamos de brindar y que yo les traje, eh, cuando hablan de liberalidad, nosotros como pensamos siempre por excelencia, la liberalidad por excelencia es las donaciones, lo que utilizan es como práctica diferenciar el legado con otras liberalidades, como puede ser en este caso las donaciones. ¿Mm? Las donaciones, si bien es una liberalidad, es un acto entre vivos, es contractual y es irrevocable, ¿no es cierto? En contrapartida, para que nosotros podamos ver con nitidez la gran diferencia que existe, el legado se adquiere, obviamente, y se perfecciona mortis causa, es una liberalidad, sí, pero es un acto unilateral a través de una disposición testamentaria y por lo tanto esencialmente revocable. ¿Qué significa que es esencialmente revocable? Que por ser una disposición testamentaria, el testador la puede revocar antes de su propia muerte, lógicamente en todo momento, pudiendo incluso dejarla sin efecto o modificarla cuantas veces quiera. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que es el legado y otro tipo de liberalidades, como puede ser este acto entre vivos, que es la donación. Otra cuestión que se puede presentar un poco también a confusión es el caso del legado de entrega, que implica entregar sumas de dinero. Cuando el legado implica entregar determinadas sumas de dinero, ¿sí? Cuando nosotros se produce la apertura de la asociación, nosotros vamos a tener un legatario, ¿sí? Que exige la entrega de una suma de dinero. Después también tenemos acreedores hereditarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los acreedores hereditarios y los legatarios de entrega de suma de dinero? De los legados que implican una entrega de suma de dinero. Bueno, en este caso también tenemos que tener muy en cuenta que el acreedor hereditario, como acreedor del causante, tiene una preferencia para el cobro de su crédito en relación a los legatarios. Y por ende, en contrapartida, el legatario tiene responsabilidad por las deudas de la sucesión, cosa que el acreedor hereditario no. Entonces, con estas distinciones también nosotros podemos de alguna manera robustecer esta definición y darnos un alcance mucho mayor de lo que se trata los legados. Entonces, cuando hablamos de legados, nosotros tenemos que tener en cuenta que es una liberalidad, es un acto unilateral realizado por el causante en vida a través de una disposición testamentaria, es esencialmente revocable como disposición testamentaria y versa sobre la atribución patrimonial, un objeto o varios objetos determinados destinados a una persona también determinada llamada legatario. Entonces, nosotros vamos a identificar que existen tres sujetos dentro de lo que involucra la disposición testamentaria o el legado en este caso, ¿sí? Puntualmente. El testador, los herederos y el legatario. El testador, lógicamente, es quien da nacimiento al legado y que le da vocación al legatario, ¿m? Como tal, ¿sí? El legatario es el beneficiario de ese legado, ¿m? Y quien va a adquirir ese objeto determinado, en el caso de tratarse de un objeto determinado, ¿no es cierto? Ipso iure desde la muerte del causante. ¿Y qué pasa en el caso de los herederos? Porque los herederos pueden existir como pueden no existir, ¿sí? En el caso de existir herederos forzosos, nosotros lo que vamos a tener muy en cuenta es el tema de que no se viole la legítima, ¿m? Que esta disposición testamentaria, este legado, no puede exceder la porción disponible que tiene o que tuvo el causante
para poder disponer de sus propios bienes. Nosotros ya vimos legítima en clases anteriores, y nosotros vimos que son normas de orden público que encierran a la protección de la legítima y que no pueden ser dejadas de lado a través del testamento, con lo cual los legados no pueden exceder de la porción disponible que ha tenido el testador, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de ausencia de herederos forzosos, o ausencia de herederos directamente, se puede nombrar un curador de la herencia, o bien que dentro del testamento se haya designado una parcial testamentario. Entonces, en ese caso, cualquiera de estas dos personas, va a ser los encargados o los responsables de entregar el legado al legatario. En el caso de existir herederos, los herederos van a ser los responsables de entregar el legado al legatario. Ahora bien, esto no lo tenemos que confundir con el tema de la adquisición. La adquisición, como les dije recién al pasar, la adquisición se produce ipso iure desde la muerte o el fallecimiento del causante. Es decir, hay una transmisión directa. Como se trata de una liberalidad, hay una transmisión directa, ¿no es cierto?, al legatario. Sin embargo, el legatario debe pedir la entrega del legado a los herederos. ¿Qué significa esto? Si la adquisición se transmite ipso iure, ¿sí?, directamente, ¿por qué el legatario tiene que pedir la entrega del legado a los herederos? Bueno, los herederos son los responsables de entregar el legado al legatario. Y esta solución que brinda también el legislador responde también a brindarle la oportunidad a los herederos de poder articular las defensas o poner las defensas necesarias que tienen que ver también con la posible vulneración de la legítima que ellos pudieran considerar. Entonces, si consideran que la legítima se vio vulnerada o se va a ver vulnerada con la entrega de ese legado, el momento de oponerse es ese, antes de la entrega de ese legado. Lo mismo en el caso de que puedan existir o advertir ellos que existen algunas causas o causales de nulidad del testamento, también el momento de oponer las defensas va a ser en ese momento. Entonces, como le decía, el heredero está obligado a cumplir los legados hechos por el testador conforme lo dispuesto en el código sobre las obligaciones en general. Y el legado no puede dejarse al arbitrio de un tercero ni el heredero. ¿Qué significa esto del 2495? Que el legatario debe ser una persona determinada, designada en el testamento, ¿sí? Y el heredero es el que debe cumplir los legados. Si el heredero es el que debe cumplir con los legados, ¿qué pasa en el caso de tratarse de un legado de un objeto determinado si se deteriora o se pierde en el interín antes de ser entregado al legatario? ¿Quién sufre las consecuencias? Si la responsabilidad es del heredero, se entiende que por la pérdida o deterioro de la cosa, ¿sí?, imputable lógicamente al heredero, va a responder siempre él o los herederos debiendo responder, lógicamente, son responsables por la pérdida o el deterioro, ¿no es cierto? Entonces van a tener que completar económicamente lo que haga falta para poder generar esa equidad de lo que debió haber percibido de manera inmediata en ese momento el legatario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legado debe entregarse, en el caso de que sea una cosa determinada, una cosa cierta, debe entregarse la cosa en el estado en que se encuentre al momento de la muerte del causante o del testador, ¿no es cierto? Antes de la renuncia a la herencia, bueno, además le quería decir otra cosita, además de ser responsables por el tema del deterioro o de la pérdida, también una cosita más, un detalle no menor, es que al tratarse de una liberalidad, el legatario no tiene garantía de evicción, ¿sí?, en el caso del legado. Sin embargo, algunos supuestos particulares que vamos a ver seguidamente, en un breve resumen de todos los distintos tipos de legados que se enuncian en el Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de legados de cosas fungibles, si bien no hay garantía de evicción, se puede pedir que se entreguen
una cosa diferente de la misma especie y la misma calidad, ¿sí? También la misma solución distinta aparece en el caso del legado alternativo, ¿no? Y bueno, como dijimos, la adquisición del legado se produce ipso iure, ¿sí? En el caso de que es un objeto determinado. Lo que tiene que pedir igualmente el legatario es la entrega de ese legado a los herederos. Sin embargo, previamente el legatario tiene que haber aceptado el legado, ¿no es cierto? Voy a correr el cuadrito este que se pone acá. Si no, no puedo, no veo. Entonces, tiene la facultad o el derecho de aceptar o renunciar al legado. Puede renunciar en tanto aún no lo haya aceptado, lógicamente. ¿Sí? Cualquier interesado puede pedirle al juez la fijación de un plazo para que el legatario se pronuncie bajo apercibimiento de tenerlo por renunciante. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cualquier interesado, por ejemplo en este caso van a ser los herederos, pueden solicitar que en el caso de que no se haya pronunciado todavía el legatario, se lo intime bajo procedimiento de tenerlo por renunciante. Esto implicaría una renuncia tácita al legado, ¿sí? Con un plazo determinado. Por ejemplo, se lo intima por el plazo de 5 días a manifestarse y a presentarse en la sucesión. Si no lo hace, se lo tendrá como renunciante. Esta facultad o este derecho de poder aceptar o renunciar al legado por parte del legatario es transmisible a sus sucesores universales. El único requisito es que el legatario haya fallecido con posterioridad al testador. ¿Por qué? Porque si el legatario fallece con anterioridad al testador, ¿sí? Es decir, el testador fallece con posterioridad, esa disposición testamentaria ya carece de efecto. ¿Por qué? Porque interín lo que se produjo es una causal típica de caducidad de la disposición testamentaria. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a las características de esta aceptación, es que la aceptación no puede ser parcial, siempre tiene que ser total. Estamos hablando dentro de un mismo legado, ¿no es cierto? El legado no puedo aceptarlo por partes y parte no. El legado se acepta en su conjunto, ¿sí? Total. Ahora bien, si es beneficiario de dos o más legados, ¿sí? Puede aceptar uno o rechazar otro. Pero si hay uno o más legados, o dos o más legados, y uno es con cargo, lo que no permite el legislador es que se acepten solamente los los legados libres, y los legados que vienen con un cargo o con una carga no los acepte. ¿Sí? ¿Por qué no lo permite el legislador? Bueno, esto obedece a que no parecería que sea justo que el legatario solo acepte aquellos legados que no le implican ningún tipo de beneficio, que no le implican ningún tipo de carga o de sacrificio, vienen completamente libres, y por el otro lado rechazar aquel que por ahí le exige un sacrificio mayor o se le exige un plus, ¿no es cierto? No parecería justo. Entonces, si vas a aceptar estos, aceptá también el que viene con cargo, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo el legislador. Esa es la solución legal. Bueno, entonces hasta acá, más o menos el panorama general de lo que nosotros debemos entender por dentro de cómo funciona el legado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes que aparecen involucradas? Está el testador, están los herederos, está el legatario, ¿sí? El concepto, siempre debe ser una persona determinada, el legatario, también siempre debe tratarse de un objeto patrimonial, una atribución patrimonial, ¿sí? Objetos u objetos determinados o determinables también, ¿sí? El tema de la entrega del legado, el tema de la responsabilidad por la pérdida del deterioro, el tema de la garantía de evicción. Bueno, estas cosas que estuvimos hablando como principios o nociones generales, nosotros las tenemos que tener muy en cuenta y saberlo muy, muy, muy bien, ¿sí? Y después tenemos objetos del legado. Bueno, una vez que es aceptada el legado, tenemos que ver de qué puede tratarse el legado. El legado pueden ser legados todos los bienes que están en el comercio, aún los que no existen todavía, pero que existirán después. El legatario de bienes determinados es propietario de ellos desde la muerte del causante y no puede ejercer, perdón, ejercer todas las acciones de que aquel era titular. Esto, como les decía, por principio, el legado se adquiere ipso iure desde la muerte del causante. ¿Qué objetos pueden ser legados? Todos los bienes que están en el comercio. Es imposible poder determinar
¿Mm? ¿Cuáles son todos los bienes que están dentro del comercio? La norma es genérica, es enorme, e incluso establece aún los que no existen todavía, pero que pueden existir con posterioridad, con lo cual es imposible determinar. Pero a contrario sensu, nosotros podemos decir que todos aquellos bienes que no están en el comercio, que están por fuera del comercio, ¿sí? Y que son, cuya transmisión es prohibida por la ley, ¿sí? No pueden ser objetos del legado. También a contrario sensu podemos decir eso, ¿no es cierto? También por lo que podemos mencionar es que podemos dividir en 3 categorías, ¿sí? De legados que pueden existir, categorías de objetos materiales, como puede ser una casa, un auto, un cuadro, categoría de objetos inmateriales, como puede ser un usufructo, un crédito, y una tercera categoría que puede ser que consistir en la entrega de sumas de dinero. Entonces, en 3 grandes categorías o 3 grandes ejes podemos dividir los legados. Aquellos que versan sobre objetos materiales, casa, auto, cuadro, etc. Objetos inmateriales, como puede ser el usufructo, un crédito, o también entrega de sumas de dinero, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos 3 grandes grupos, nosotros vamos a tener que el legislador nos da varios ejemplos. Por ejemplo, el legado de cosa cierta. El legado de cosa cierta es aquel que tiene por objeto un bien cierto y determinado que debe pertenecer al testador. Por principio general, el testador solamente puede legar aquellos bienes determinados que pertenecen a su patrimonio. Nunca se puede legar una cosa ajena. Sin embargo, vamos a ver un artículo después que establece alguna salvedad al respecto. Cuando hablamos de una cosa determinada, un objeto determinado, mencionamos que la cosa debe entregarse, se adquiere ipso iure de la muerte del causante, pero la cosa debe ser entregada en el estado en que se encuentra al tiempo de la muerte del testador. Este es un principio central también. Y dijimos también que los herederos, hasta el momento en que sea entregada la cosa legada, ¿sí? Van a responder por el deterioro o la pérdida de la misma. ¿Mm? En el caso de los frutos, el legatario de cosa cierta hace suyo los frutos desde el momento mismo de la muerte del causante con todos sus accesorios. Es decir, del momento de la muerte del causante, como la adquisición se produce ipso iure, el legatario goza de todos los frutos del momento mismo de la muerte. Por ejemplo, cuando el legado versa sobre es un departamento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Legado de cosa ajena, esto es lo que estaba mencionando anteriormente. El principio es que solo puede legar sus propios bienes. Sin embargo, el 2507 habla del legado de cosa ajena a adquirirse. ¿Sí? El legado de cosa ajena no es válido, pero sí se puede convalidar con la posterior adquisición de ella por el testador. El legado de cosa ajena es válido si el testador impone al heredero la obligación de adquirirla para transmitirla al legatario o a pagar a este su justo precio si no la pudo adquirir. ¿Sí? Ahora bien, si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe su justo precio de manera el precio equitativo, el que pagó, digamos, por la cosa. Ahora, si el legado va a quedar sin efecto si la adquisición realizada con anterioridad por parte del legatario ha sido de modo gratuito. ¿Se entiende? Entonces, si el legado de cosa ajena no es válido, se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador, o puede imponerle a un heredero, al heredero, la obligación de adquirirla para entregársela al legatario o pagar a este el justo precio en el caso de que no la pudo adquirir, ¿sí? En condiciones equitativas. Y por último, si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe el precio equitativo, es decir, si le estaba legando un automóvil patente XXXXX, ¿no es cierto? Y pertenecía a la tía del causante, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero le dijo al heredero que vaya, la compre y se la entregue. No la pudo obtener, ¿no? Porque el legatario ya se lo había comprado antes. Se lo compró a 100.000 pesos, por decirlo de alguna manera. Bueno, si lo compró con anterioridad a la apertura de la sucesión, lo que se le debe a ese legatario son esos 100.000 pesos, es decir, el valor, el precio equitativo. ¿Sí? Ahora, si recibió ese mismo automóvil, pero de manera a título gratuito, por ejemplo, una donación,
El legado queda sin efecto si la adquisición fue gratuita. ¿Mm? El legado de un bien en condominio. El legado de un bien cuya propiedad es común a varias personas transmite los derechos que corresponden al testador al tiempo de su muerte. Los derechos. El legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien resulta adjudicado al testador antes de su muerte. En caso contrario, vale como legado de cantidad por el valor que tenía al momento de la muerte del testador. ¿No es cierto? No ofrece mayores inconvenientes. Legado de cosa grabada. Si la cosa está grabada con alguna carga, por ejemplo, usufructo, servidumbre, es el legatario quien debe responder por estas obligaciones que emergen, ¿sí? De ella, de la cosa. Teniendo como límite siempre el valor de la cosa legada. Es decir, el límite de la carga no puede ser mayor al valor de la cosa legada. ¿Se entiende? Esto resulta completamente lógico. Legado de género. El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido, aunque no exista cosa alguna de ese género en el patrimonio del testador. En este caso se transmite un crédito. ¿Sí? El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido, aunque no exista cosa alguna de género en el patrimonio. Si no existe ninguna cosa en el patrimonio, se transmite un crédito, ¿no? Si la elección ha sido conferida, por ejemplo, puede ser cualquier objeto, ¿no es cierto?, que se le va a entregar al legatario, ¿no es cierto? De ese objeto, el testador tiene 25. Bueno, si tiene 25, el heredero o al legatario, expresamente el testador en la disposición testamentaria puede darle la facultad para poder optar. Y van a optar por aquel de peor o de mejor calidad dentro de lo que tenga el testador cuando no identificó uno precisamente, ¿sí? Ahora bien, si no tiene justamente ese objeto, se le va a transmitir un crédito. Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador que se va a cumplir directamente con esa el legado, ¿no es cierto? No hay mayores complicaciones tampoco en ese artículo. Que yo ya les había adelantado, el legado de cosas fungibles o de cantidad. El legado para ser válido debe ser determinado por el testador por número, peso o medida. Es posible también que realice un legado determinable. Ejemplo, legar cantidad de dinero necesaria para terminar los estudios universitarios. ¿No es cierto? Yo les había adelantado esto que se establece como una solución distinta, ¿sí? Porque el legatario carece de garantía de evicción. Entonces, en los casos de cosas fungibles, ¿sí?, se puede exigir otra cosa en iguales, de la misma especie y de la misma calidad, ¿no es cierto? El legado con determinación del lugar. Si las cosas legadas han sido removidas temporalmente del lugar habitual de ubicación aludido en el testamento, el legado comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la concurrencia de la cantidad indicada por éste. ¿Mm? Legado de crédito. El legado de un crédito, acá ya estamos con legados que son de objeto inmaterial, ¿no es cierto? Hemos visto las tres categorías al principio, esto es importante también identificar. El legado de un crédito, la liberación de una deuda, comprende la parte del crédito de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su poder. La liberación de la deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la fecha del testamento. Y acá dos que son muy importantes, que es el legado de pago periódico y el legado de alimentos, que se relacionan mucho, porque el legado de alimentos comprende la instrucción adecuada, ¿sí?, a la condición de aptitudes del legatario, el sustento, vestido, vivienda, y asistencia en las enfermedades, y todos los rubros que forman parte de lo que son los alimentos, artículo 659. Asistencia en las enfermedades hasta que alcance la mayoría de edad, recupere la capacidad. Es decir, el legado de alimentos implica lo necesario para la subsistencia, es decir, cumplir con una cuota alimentaria en relación al legatario hasta que alcance la mayoría de edad, recupere la capacidad. Si alcanza la mayoría de edad por el legatario, pero persiste la falta de aptitud para procurarse los alimentos por sí, se extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo. Ahora bien, cuando el legado de alimentos a una persona capaz vale como legado, cuando el legado de alimentos es a una persona capaz, ¿sí?, es decir, mayor de 18 años, no tiene, persona completamente capaz, vale
pero como legado de prestaciones periódicas, en la medida dispuesta por el testador, es decir, se lo equipara al legado de prestaciones periódicas. El legado de prestaciones periódicas, por ejemplo, una renta vitalicia, y también el legado de alimentos a una persona capaz. Los herederos deben cumplir periódicamente la prestación en favor del legatario, y basta con aceptar el legado en general para que comience a hacerse efectivo. Y se debe desde la muerte del testador cada cuota de manera íntegra. Si no se establece un plazo en la disposición testamentaria, se lo considera que es vitalicio. ¿Sí? Si el testador no lo establece, se considera que es vitalicio. Habiendo hecho este repaso de los distintos legados de manera determinada, cada uno de ellos, ¿sí? Recordemos que el orden de pago, en relación al orden, antes del orden de pago, nosotros tenemos que tener en cuenta que deben cubrirse las deudas del causante, las cargas de la sucesión y corroborar que la legítima quede a salvo. Recordemos que también ese interín, ¿no es cierto?, con los herederos, cuando existen herederos forzosos, ese pedido de la entrega del legado, más allá de que se produce la adquisición ipso iure desde la muerte del causante, tiene que ver también para brindarles la posibilidad de que puedan oponer las defensas necesarias para atacar el testamento, la validez del testamento, o incluso para oponer defensas que tengan que ver con en caso de que se haya vulnerado o se haya afectado la legítima de los legitimarios, ¿sí? Los legados que provocan afectación a la legítima de los legitimarios deben ser reducidos y hasta incluso pueden ser dejados sin efecto. El orden de pago está establecido en el artículo 2358. Los que tengan preferencia otorgada por el testamento, punto 1, se pagan. Segundo, se pagan los legados de cosa cierta y determinada. Y tercero, se pagan los demás legados, y si hubiera de la misma categoría, se pagan siempre a prórrata. Ahora bien, en el caso que se reduzcan por afectación de la legítima, la acción de reducción de disposiciones testamentarias, la reducción se produce a la inversa de lo que está establecido en el artículo 2358. Es decir, primero se va a reducir los demás legados, etcétera, etcétera, después los legados de cosa cierta, es decir, el orden es el inverso al que está establecido en el 2358. Bueno, hasta acá llegamos, espero que hayan entendido, ¿no?, con estas nociones generales el tema de legados, y nos vemos la próxima clase, que ya quedan poquitas, quedan las últimas dos. Un beso grande. Un gusto haber compartido este año con ustedes. A mí ya no me quedan más videos, así que me despido.